Ya. Buenos días, queridos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, les doy la bienvenida a esta tercera entrevista que estamos realizando en Lemetrec. Mi nombre es Gabriel Leiva, soy fundador de este emprendimiento que promueve el autocuidado físico y mental desde la neurociencia y la espiritualidad. Y en esta área de entrevista, nuestra intención es poder enseñarle a la gente sobre los beneficios que tiene el área de la espiritualidad, tanto de las ciencias también, y cuántas prácticas hay, qué tipo de prácticas hay para poder hacer este recorrido interno sobre el desarrollo personal. Entonces, en este caso, me encuentro con Francesca, y bueno, Francesca es psicóloga y también es practicante de la programación neurolingüística. Es instructora de Vinyasa Yoga y tiene experiencias en diferentes proyectos de educación, empleabilidad y acompañamiento terapéutico, contribuyendo al desarrollo personal, al bienestar y al reconocimiento de habilidades socioemocionales en jóvenes y adultos. Bueno, te doy la bienvenida, Fran, y te doy también las gracias por participar también de esta entrevista. Y bueno, cuéntanos un poco de cómo se creó o cómo surgió esta idea de poder conectar la psicología, que es más tradicional, más occidental, con el mundo del yoga. Sí. Bueno, gracias por la invitación. Creo que son súper necesarios estos espacios para hablar de salud mental y espiritualidad que a veces no está tan inserto en el cotidiano. Y bueno, la idea de integrar estas herramientas es, si bien pueden ser Perdón. distintas o que vienen de distintos enfoques, quizás como tú bien dijiste, uno más tradicional de Occidente y otro más espiritual, son sumamente complementarias. ¿Sí? Ambas herramientas, el yoga y la psicología, apuntan a poder generar mayor bienestar en las personas, a poder aportar en un crecimiento personal, en poder profundizar en la mente también, y que se trabaja muchas veces con lo intangible, ¿no es cierto? La mente, el alma o todo lo que es espiritualidad son cosas que no vemos en lo concreto. Del yoga vemos como la parte de asanas, que eso pudiese ser como lo más concreto, lo de las posturas, pero que se trabaja como con estos elementos que son más intangibles o subjetivos. Entonces, desde ahí se empieza a profundizar más en cada uno. Y también ahí, desde mi experiencia personal, yo llegué al yoga en un momento en que estaba súper mal en mi vida. Como tenía, no sé, problemas en mi trabajo, estaba súper estresada, tenía un jefe que era así súper explotador, maltratador, había terminado mi relación de pareja, estaba así en un muy mal momento, y bueno, dije, si no hago algo, me voy a empezar a volver loca, así literal. Claro. Y ahí me quedé como corta con mis herramientas como desde la psicología. Y bueno, llegué al yoga y desde ahí empecé como un camino de transformación, de sanación, y que me ayudó muchísimo. Y ahí dije, bueno, si me sirvió tanto a mí como para sanar, y fue un proceso terapéutico, ¿por qué no hacer la integración con las terapias y poder compartirlo con un otro? Entonces, creo que eso también es como lo más valioso que uno tiene para compartir la propia experiencia y salir un poco como de la teoría, ¿no es cierto?, de lo más mental, y compartir las vivencias, porque también ahí las personas se identifican y empatizan más. Genial. Eh, bueno, he conocido también muchas personas que les queda corto el tema del tratamiento como occidental, más teórico, más Mm, racional, y me llama mucho la atención porque, de hecho, Steve Jobs, por ejemplo, para poder crear todo lo que creó con Apple, con toda esta marca y esta gran empresa que todavía se sostiene en el tiempo, aplicó bastante el tema de la intuición. Y el tema de la mm, intuición es un área como muy poco explotada en el occidente, pero mm. muy explotada en el oriente. Entonces, tiene mucho que ver con esta conexión con el cuerpo, con la mente. Y bueno, por lo que vi, haces un tipo de yoga. ¿Cuántos tipos de yoga hay o cuál es la diferencia del yoga que haces tú, por ejemplo? Sí,
Bueno, hay varios tipos de yoga, no te podría decir cuántos hay en total. No sé, por ejemplo, está el Bikram Yoga, que es un tipo de yoga que se hace con calor, ¿no es cierto?, en una sala a temperatura alta, donde hace siempre la misma secuencia. Está el Ashtanga, que también es un tipo de yoga que se repite una secuencia y que es como un poco más desafiante físicamente. El Kundalini Yoga, que ocupa más elementos también de la meditación. Y el tipo de yoga que practico yo es Vinyasa, y este yoga se caracteriza por, bueno, cada movimiento va acompañado de una inhalación o una exhalación, y las secuencias son un poco más fluidas. Yo no me quedo tanto tiempo en una misma postura sosteniendo, de igual forma se hace, pero uno va pasando de una transición a otra un poco más rápido, como también es un poco más físico. Pero independiente ahí del tipo de yoga, también todos apuntan a lo mismo. El yoga finalmente es una filosofía donde no solo se trabaja el cuerpo físico, de hecho eso es como el fin último. Todos los yogas apuntan a poder profundizar en la mente, en lo que tú dices de nuestra intuición, en poder preparar el cuerpo para estar en un estado más meditativo finalmente. Y la meditación también tiene que ver con estar consciente plenamente, no solo como esta meditación que vemos un poco como de caricatura, de, no sé, de elevarme y conectarme con con el Claro. universo, que si bien hay personas que lo pueden vivir así, tiene que ver con estar más consciente plenamente y poder también reconocer y habitar tu cuerpo de mejor forma. Eso es lo que invita el yoga, finalmente, da lo mismo de cuál expertise sea. Claro, genial. Bueno, el mundo en el que vivimos es súper ruidoso, muy competitivo y hay mucho caos. De hecho, está científicamente comprobado que el mundo, la sociedad en el que vivimos, es la que provee la enfermedad. O sea, estamos en este constante ruido interno, esta contaminación en todos lados, tanto visual, acústica. Entonces, me llama mucho la atención el tema del yoga porque la verdad es que todavía no me he interiorizado casi nada al respecto, pero sí, por ejemplo, como profe de educación física me llamaba mucho la atención el tema del movimiento que se Mm. hacía, por ejemplo, en los entrenamientos funcionales, en los gimnasios, que es mucho más rápido, más, con una exigencia respiratoria en el que estás también acelerado. Entonces, Mm. si por un lado genera un cambio en tu cuerpo a nivel fisiológico y estético, también estoy relacionando esta metodología que también yo he estado realizando sobre esta meditación en movimiento, en el que conectar con Mm. una respiración profunda y ser consciente de ese juego, de hacerlo como más pausado, más lento. Entonces Sí. es súper interesante la relación que se hace con la psicología también, con este tratamiento del caos interno, debilitarlo y generar este espacio más calmado. Sí. Eso que mencionas tú, bueno, de aprender a respirar, algo que es como, uno diría súper obvio, todo el mundo respira, pero hacerlo consciente y observar la respiración, yo creo que también es uno de los mayores beneficios y que se puede integrar en distintas disciplinas, como en la psicología o lo que tú también mencionabas, como quizás estos tipos de disciplinas que son más activos, porque está sumamente relacionado con cómo procesamos el mundo a través de cómo respiramos. Por ejemplo, cuando hacemos inhalaciones que son más cortas, como eso está asociado como a un estado de ansiedad, de miedo, ¿no es cierto? El cuerpo, todas las emociones se traducen en distintos estados corporales. Y cuando hago exhalaciones más largas, eso está asociado a la relajación. Entonces, también hay un tips como cuando uno le dice a alguien respira, como para tranquilizarte, debería ser como exhala, exhala tranquilo, Claro. relaja. Y es impactante cómo eso tiene un efecto a nivel cerebral que manda una señal de que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, súper bueno como integrar todos esos elementos en pro de un bienestar. Mm, Genial, porque pasa que cuando uno está con estrés o con esa ansiedad, el pecho se contrae porque esa sensación de estrés te genera una necesidad de querer arrancar de lo que está ocurriendo, defenderse o atacar.
entonces toda la musculatura de la parte de adelante se contrae y el diafragma que permite la respiración profunda también se limita, y también con la joroba, la típica posición que uno tiene en teletrabajo, es súper complicado en el momento, en el día a día también respirar. Una, por el estrés, como mencionas tú, y el otro por la postura física, o sea, eh, estamos como normalizando ciertas posturas que al día de mañana nos van a generar artrosis, fibromialgia, artritis, bueno, un montón de enfermedades. Sí. El tema de la postura, claro, también es clave. Por eso también fue una como de mis motivaciones de integrarlo en las terapias, porque es increíble cómo a través del cambio de la postura corporal, de lo que tú dices, de o si tengo el pecho cerrado o si lo tengo abierto, eso nuevamente manda la señal al cerebro distinto. Hay una psicóloga estadounidense, que creo que en el 2010 hizo una investigación del efecto en el cerebro de las posturas expansivas. Las posturas expansivas son las donde tengo el pecho abierto, los hombros hacia atrás, y las posturas de contracción, que es justamente cuando tengo los hombros cerrados y el pecho o estoy curvado. Y eso, bueno, hacía la investigación de que en una postura expansiva eso aumenta el nivel de testosterona, que no tiene que ver solo con, como con una hormona masculina, sino que eso tiene que ver con justamente el nivel de confianza y de seguridad, y baja el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés. Y las posturas de contracción, eso veía que aumentaba el nivel de cortisol, de estrés. Entonces ahí también eso es como algo que ocupo en, como primeros tips. Bueno, observa cómo te estás sentando. Si tengo una presentación donde, no sé, en el trabajo y tengo que hablar y estoy muy nervioso, párate 2 minutos con la espalda recta y en una posición expansiva, y eso inmediatamente aumenta tu confianza. Entonces, bueno, esas son todas cosas como que fui integrando en el momento, y que también a través como del estudio y todo, veo que son sumamente útiles y de que se pueden ocupar y que están ahí escondidas, pero están. Sí, están como escondidas, pero claro, Mm. nuestra intención es poder sacarlo a la luz para poder ayudar con esta herramienta que ocupamos siempre. Bueno, también en esta trayectoria que me metí en este mundo de la investigación, también fui como incorporando, integrando este conocimiento. Y me fui dando cuenta en el camino que son herramientas que utilizamos día a día, pero no a nuestro favor, sino que en contra. Pero son cosas tan sencillas de realizar que claro, de pronto la misma sociedad te dice que te tienes que esforzar mucho para lograr ciertas cosas, o que todo tiene que ser muy complicado, como que romantizamos bastante el tema del sufrimiento en el camino hacia un objetivo. Entonces, más allá del logro que uno quiera tener, también lo que sabemos que es muy importante es la trayectoria, lo que vamos a hacer en el proceso. Entonces, en ese proceso de autocuidado, como dices tú, de colocarte en una postura, respirar profundo y estar así 2 minutos, va a generar ya un cambio, es como una abracadabra, es magia pura, o sea, es algo que está dentro de nosotros y es una habilidad inherente que nadie nos puede sacar. Así Entonces, es, de gratis. es gratis además. Entonces, genial. Lo otro que me llama la atención, el tema de más allá de las posturas, es lo que relaja el cuerpo también, el simple hecho de realizar cierto ejercicio en el yoga, y eso disminuye mucho los dolores físicos. Eh, por un lado, también la parte emocional está muy conectada al cuerpo, el cuerpo somatiza mucho el tema de las emociones. ¿Y cómo ha sido tu experiencia al respecto de ver la postura, las sensaciones del cuerpo de las personas, tuyo, al conectar estos dos mundos? Sí. Bueno, ahí también como reafirmando lo que mencionaste recién del impacto que tiene el cuerpo en, o sea, las emociones en el cuerpo, eso es súper importante, y como tomar conciencia de eso. Yo, bueno, hay distintos enfoques, pero desde mi enfoque yo creo que todas las dolencias físicas responden a algo emocional, o algo más interno, ¿sí? En distintos grados.
Entonces, a través justamente de empezar a observar tu cuerpo, de reconocerlo, de habitarlo con más sabiduría en el fondo, está directamente conectado en también cómo vamos asociando nuestras emociones, porque no es solo que si yo trabajo mi cuerpo voy a tener solo beneficios en mi cuerpo, o sea, somos un ser mucho más completo y más complejo también. Entonces, si tomo más conciencia de cómo estoy en mi postura o cómo estoy elongando o de cierto dolor que tengo, sí o sí eso se va a traducir en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra energía. Entonces, eso también es como la primera invitación que yo hago. O sea, no es solo acá trabajar el cuerpo y ver ahí cómo voy teniendo resultados, sino que se va integrando todo. Mm. Es un proceso evolutivo muy introspectivo. El proceso del yoga, el proceso de esta metodología de ser consciente de la respiración, del movimiento y de la disminución del dolor, porque como te mencionaba, en el gimnasio o en el mundo fitness, se ve mucho esto del no pain, no gain, que te tienes que esforzar mucho para lograr este objetivo estético, que si bien por un lado muestra un cuerpo saludable, pero por otro no se enfoca en el aspecto emocional, po. Entonces, de hecho, cuando estaba en investigación, veíamos resultado de que independiente que tú tuvieras una trayectoria como una persona que hiciera mucho deporte, al fin y al cabo terminabas teniendo cáncer, Alzheimer, cosas por el estilo, porque al fin y al cabo lo que realmente desencadena esta enfermedad es el aspecto emocional, por el miedo que perdura en el tiempo, el estrés que perdura en el tiempo, la angustia, cosas por el estilo que uno de pronto no va viendo, pero va resonando de vez en cuando durante el día. Y ocurre mucho el tema de la culpabilidad, de la comparación, del perfeccionismo como Sí. sociedad. O sea, en algún momento eh, caemos en esa crisis porque ya es mucho como el autosabotaje, el sufrimiento. Y Sí. No te iba a comentar que justamente me estaba acordando de una clase que había estado hace poco de coaching holístico y ahí, claro, conversábamos mucho de que finalmente la dolencia física finalmente es como la última alarma que pone el cuerpo respecto a algo que está pasando, respecto a lo que tú decías de una emoción mal trabajada o no reconocida, de ansiedad, de miedo constante, de penas no procesadas, justamente por esto también social que se impone como de estar siempre bien, de ser exitoso desde los parámetros de éxito que para cada uno puede ser distinto. Entonces, claro, estamos en una sociedad en donde el reconocimiento de lo malo quizá, o de lo negativo, que bueno, desde la psicología no hay emociones negativas, es muy sancionado. Es un signo como de debilidad, o incluso también ahí está marcado como por los estereotipos de género. A los hombres ahí también yo veo que son más perjudicados en ese sentido, como de poder expresar, de poder llorar, cosas que pueden ser como tan básicas, o sea, tan necesarias. Entonces, claro, el cuerpo viene a ser como la última alarma que pone, oye, ojo, aquí está pasando algo y necesito que me escuchen. Y como somos valoramos tanto lo tangible, lo concreto, claro, tengo que sentir el dolor en el brazo o en la espalda para saber que chuta, ya, capaz que me tengo que relajar. O este dolor en el pecho puede ser, no es que tenga taquicardia, puede ser que tengo ansiedad o tengo angustia. Entonces, sí, todas las alarmas del cuerpo hablan. oye, Fred, entonces, por lo general en tus consultas son más mujeres que hombres, ¿cierto? Como relacionándolo con este tema de la expresión de las emociones, de la conversación, como masculino y femenino. Mira, en este momento diría que están casi igual, hombres y mujeres. Sí, un tiempo tuve más mujeres porque, claro, también como que el yoga justamente se asocia como que hay más practicantes mujeres quizás, pero creo que igual los hombres llegan harto a consulta porque justamente quieren un espacio de poder verbalizar lo que sienten que quizás
en el cotidiano está un poco más oculto, no sé, las mujeres como que tenemos esto más de conversar entre nosotras y de decir lo que pasa, entre las amigas, qué sé yo, bueno, cada persona es distinta, pero claro, hay una tendencia en los hombres que quizás no se tocan como temas tan profundos que sí tienen mayor confianza hacerlo con un profesional. Sí, cuesta mucho. He visto, al menos en mi generación, y bueno, creo que las generaciones también están cambiando, o los paradigmas sobre autocuidado, como el hombre si se siente agobiado, estresado y, no puede, y está limitado por la expresión de las emociones, se va a un bar a tomar, o fuma, Mm. o hace cualquier otra cosa que se vaya como a su cueva y no resuelve nada, porque de hecho eh, la cantidad, la otra vez estaba, bueno, hace como un par de años fui a una charla en la Universidad de la América y estaban en la prevención del suicidio. Y ahí habían comentado que dentro de las personas que se suicidaban entre el hombre y la mujer, el hombre es el que más se suicida porque como la mujer está más abierta, hay una conversación entre pares, entre la expresión de sus emociones, también hay una posible solución a los problemas, po, o un decantamiento de estas emociones agobiantes. En cambio, el hombre, claro, pues ya no puede más y listo, hace la pega y eso genera el caos. Por eso te preguntaba el tema de y bueno, me alegra también porque este género también quiera claramente sanar dentro de todos los paradigmas y todo lo que tiene que ver con el hecho de ser hombre o mujer, está como Sí. súper marcado y eso genera el conflicto que hoy en día también tenemos. Sí, sí, totalmente, ¿no? Yo creo que igual ahora, bueno, como estamos en un proceso social, como de cambio constantemente, eso también repercute en las personas y creo que sí, de a poco se han ido derribando como esos como estigmas o estereotipos hacia cada uno de los géneros y poder hacer algo que es tan simple como hablar, como verbalizar lo que te pasa, ya tiene un efecto por sí solo, así que se siga dando más. Sí, genial. Eso, para los hombres que están escuchando esto, no hay problema. Yes. Busquen a alguien para conversar este tipo de cosas. Eh, podríamos pasar al tema de lo que me llama la atención y lo que, bueno, el yoga ha sido como una práctica milenaria que ha tenido, ya sabemos que tiene muy buenos resultados, por eso se sigue practicando. ¿Qué relación tiene con los chakras o cómo, si tú conectas eso con el tema del proceso que tienes tú con tus clientes, perdón, con tus pacientes? Si hay Sí. alguna relación con esto. Sí. Bueno, los chakras es algo que al menos por lo menos en mi práctica de yoga y en las terapias sí ocupamos bastante o tomamos conciencia también de ello porque son distintos puntos, ¿no es cierto?, energéticos que responden a distintas cosas, a la supervivencia, a cómo procesamos también nuestras emociones, a nuestra intuición. Entonces, como siguiendo desde la lógica de que no solo somos un cuerpo físico ni mental, sino que también somos energía, somos vibración. Ahí los chakras cumplen una función súper importante porque justamente tiene que ver con nuestro cuerpo energético, lo que te decía, en distintas áreas, en lo físico, desde lo más básico, de, no sé, de alimentarme, de relacionarme, de trabajar, a cómo estoy procesando mis emociones, a cómo estoy conectando con mi intuición, que también es algo que como hablábamos al inicio, no se reconoce mucho, no es como, ¿a qué es intuición? O sea, es como Claro, ¿qué estás casi que, quemando? que te agarran por el chacoteo, claro. Entonces, claro, los chakras vienen a mostrar eso, de que las energías están y de que a través de distintas posturas de yoga, en este caso, podemos potenciar o equilibrar la energía de cada chakra. Entonces, ahí en la clase, en una postura, bueno, ahí yo les digo, vamos trabajando acá Muladhara Chakra o Ah, Anahata Chakra, el corazón. Sí. súper, entonces cada movimiento que uno tiene en el yoga va activando, va equilibrando esta energía según el chakra. Exacto. Hay, bueno, hay posturas en que uno trabaja más de un chakra, pero cada asana, cada postura responde a un centro energético, sí.
Genial. ¿Y esto lo haces dentro, por ejemplo, de la terapia? Porque por lo que se hace es clase y además haces las terapias complementarias. Sí, Y dentro de sí. la terapia realizas también estos movimientos, por ejemplo, si es pertinente para el paciente. Sí, bueno, ahí va a depender de cada paciente, pero en general yo sí siempre invito a hacer la conexión con el cuerpo a través de distintas posturas, o para partir o para terminar la sesión. Podemos realizar alguna secuencia cortita de asanas, también según lo que quiera trabajar. Hay asanas que son también, tienen beneficios para mejorar la concentración o para o mejorar, bajar la ansiedad. Entonces ahí puedo incorporar y sugerir algunas posturas para que las personas practiquen y las vayan asimilando y obtengan los beneficios de ellas. Genial, me encuentro muy interesante y muy potente porque independiente que creas o no creas en el área de la espiritualidad o el tema de la energía, si tú realizas ciertos movimientos vas sintiendo enseguida el beneficio. A mí me pasa mucho con el Qigong, o que son ciertos movimientos, en especial los 8 brocados de seda, que son ciertos movimientos que también activan los cuerpos, los vórtices energéticos que tiene que ver en este caso con la acupuntura como muchos puntos, pero también como que a nivel histórico se relaciona mucho los vórtices energéticos del yoga, del qigong, y así. Entonces, puedo no estar conectado con el aspecto energético cuando estoy haciendo cierto ejercicio, pero sí cuando termino los 8 movimientos quedo súper bien, quedo con una armonía, con un equilibrio tremendo. Entonces, claro, es sumamente práctico el hecho de que yo creo que la invitación acá es que independiente que tú creas o no creas, realices estos movimientos para sentir el resultado como inmediato, esa sensación de bienestar. Sí. Sí, la invitación ahí también siempre es a probar, porque claro, hay personas que pueden estar como un poco más reacias o que, como dices tú, no creen, pero es como, bueno, probemos, ver si te hace sentido y también sirve para quienes son como un poco más concretos, que quieren así como la herramienta, ya dame un tips, una herramienta práctica, concreta para aplicar. Bueno, ¿qué más concreto que hacer algo con el cuerpo y que puedes aplicar tú mismo? Entonces, ahí se puede ir integrando de distintas formas. Sí, igual también estamos en un momento histórico en el que, bueno, como vemos hay mucho caos, pero dentro de ese caos también se están cayendo muchos paradigmas, muchas creencias, muchos conocimientos que están quedando como muy obsoletos. De hecho, la misma educación, la misma forma de enseñarle a la gente, bueno, eso me di cuenta en la trayectoria universitaria cuando estudié pedagogía. Me di cuenta que el sistema como estaba hecho, no estaba hecho para que nosotros prosperemos. Entonces, ese marco como de pedagógico que nosotros adquirimos por el tiempo, tanto en el colegio como en la universidad, son muy limitadas. Quiere decir que dentro de esta caja que nosotros nos enseñaron a pensar, a expresarnos, es demasiado limitada frente a lo que nosotros podemos tener o lograr. Entonces, dentro de esa rama está como el área de la espiritualidad, el área del yoga, en el que independiente que uno crea o no crea, de hecho las mismas ciencias como que están apuntando mucho al tema del yoga, al tema de la meditación, artes milenarias que todavía siguen estando en boga, como si fuera parte de la naturaleza humana poder generar estos movimientos para poder sanarse o generar este bienestar momentáneo. Sí, o sea, tal como tú dices, yo creo que justamente la sociedad no está hecha para que las personas sanen o tengan una vida feliz de manera autónoma. De hecho, como que todos los paradigmas están enfocados como a lo contrario. Por ejemplo, en la salud es a prevenir la enfermedad, pero no a sanar realmente. Y todas las personas tenemos la capacidad de sanar, y yo también eso siempre reafirmo. O sea, tenemos en nuestras propias manos la capacidad de autocuidarnos, de gestionar nuestras emociones, nuestra alimentación de forma intuitiva, sin necesariamente recurrir a un otro, que está súper bien pedir ayuda y todo, pero como que responsabilizamos también mucho en general a los otros de lo que nos pasa y respondemos mucho a lo que la sociedad nos exige.
respecto a, no sé, cómo tener un trabajo o lo que tú decías, cómo trabajar de forma dura. Y en realidad siempre hemos tenido la capacidad de sanar, siempre la tenemos. Lo que pasa es que está un poco olvidado ese conocimiento, está un poco más oculto. ¿Quién sabe por qué no se ha potenciado, por qué no se habla de espiritualidad, de salud mental, de alimentación, de deporte en las mallas curriculares, por ejemplo, de los colegios, que yo encuentro que es algo sumamente básico que debería estar, por ejemplo, gestión emocional o meditación? Se sabe ya los efectos científicos también a nivel cerebral de cómo impacta. Entonces, claro, ahí hay como una carencia a nivel estructural, pero que está la información a disposición, solo que quizás falta un poco potenciarla más o no es de intereses para todos, pero está ahí, hay que aprovecharla. Sí, tocaste un punto súper importante sobre el responsabilizarse, sobre nuestro autocuidado y muchas veces, claro, le echamos la culpa a un externo y es muy curioso porque justamente ayer estaba escuchando una conversación que hablaban sobre el tema de la responsabilidad del sanarse, porque, eh, bueno, por un lado la misma sociedad te empuja a buscar todo al exterior, resolver todas las cosas del exterior, o sea, tenemos que ser especialistas como abogados, psicólogos, profe médicos, para resolver las dudas y reconstruir o desconstruir todo lo que ocurre en el exterior. Pero no nos enseñan sobre esta construcción interna o desconstrucción interna, cómo ser paciente contigo mismo o cómo el hecho de ser responsable. Y es, bueno, yo lo considero que es como un montón de trampas que por un lado fuiste educado por un lado por tus padres, que también, ellos también tuvieron escasos conocimientos y de hecho mucho peor que nosotros, el tema del golpe de Estado, cosas por el estilo, acá en Chile. Somos chilenos nosotros, por si acaso. Y eh, este hecho de culpar a un externo de lo que nos ocurre a nosotros es porque un externo nos dijo, nos generó este, si bien claro, hay un dolor, hay una experiencia negativa de por medio, también está el hecho de saber ya, ¿qué voy a hacer con esta experiencia que vengo cargando desde la infancia? O sea, todos tenemos como estas trancas desde la infancia, donde se genera esta personalidad y da como resultado una personalidad más miedosa o autosaboteadora y va generando este conflicto y esta intoxicación interna de los pensamientos. Y nos volvemos como adictos a esos pensamientos. Como que todo está hecho para que nosotros entremos en constante caos y busquemos hacia afuera lo que tú dices, por lo que realmente hay adentro. Y tiene que ver esto con el tema de cómo nos educaron. Sí, totalmente. O sea, eso es lo que yo más veo, que el sostén emocional siempre se busca en un otro. Bueno, obviamente cuando somos niños están los padres y ahí está bien, en los adolescentes ahí por ahí puede ser, pero después cuando somos adultos, seguimos buscando el bienestar y el sostén emocional a través de algo externo, a través, en la vida adulta quizás pasa mucho con las parejas o con los amigos, incluso a veces hay gente que se pone como más dependiente, familiares, y en realidad eso siempre es algo que la invitación es a que lo cultivemos, ese sostén emocional con nosotros mismos, y también como en no tapar las carencias a través de buscar cosas externas, pues, como lo material, ¿no es cierto? Como, bueno, Mm. me siento mal, me voy a, no sé, a comprar ropa o el último celular o cosas que nuevamente son ajenas a uno. Y ahí como para reforzar lo que tú decías, creo que sí, en términos educacionales, como que quedamos súper cortos en eso y la invitación que yo hago también es como siempre a seguir buscando información, conocimiento, a seguir perfeccionándose en distintas cosas, no solo desde lo teórico, sino también de lo práctico, porque de verdad que el conocimiento es muy infinito y lo que nosotros vemos en la universidad incluso, o sea, yo diría que salí de psicología sin saber nada, como lo más básico, y el resto es todo lo que uno se forma en la experiencia, en la vivencia. Sí, la experiencia y esa adquisición de conocimiento. Entonces, creo que una de las estrategias que debemos sostener como herramienta así muy, muy, muy,
muy de primera línea, así como esta es la herramienta que me va a sostener. Yo creo que por un lado es la paciencia y otro es la apertura de estar abierto al conocimiento, de observarlo, de analizarlo, de decir, ya, esto me resuena, esto realmente quiero, lo puedo poner en práctica, quizás no, y voy así, porque, claro, como dices tú, la gente está como súper metida en el tema de que eh, no sé qué ocurre ahí, pero cuando tienes muchas trancas o estas emociones que te perjudican, lo resuelves con estos placeres instantáneos de comprarte ropa, de ir al shopping, fumarte un caño, y así, como que vas en búsqueda de los placeres instantáneos. Y la misma sociedad te empuja a eso. O sea, yo lo veo, por ejemplo, en el tema del sedentarismo. Me preguntaba mucho el por qué la gente es sedentaria, si todo el mundo sabe por qué, que el ejercicio hace bien. Y por un lado tiene que ver con la experiencia que tuviste en educación física, o sea, 2 horas de educación física te hacen correr en círculo. Y por otro lado, el tema del resultado instantáneo. O sea, yo no veo algo físico, así como ya Claro. el primer día o tomo proteína o cosas por quemadores de grasa y ya quiero sentir este beneficio. Y claro, como que la naturaleza del ser humano va más en la paciencia, el recorrido, la amabilidad, la tranquilidad. Sí. Sí, eso es porque estamos como, que es algo obvio, o sea, buscamos de forma innata como el placer y evitamos el dolor a toda costa. Y cuando hablamos como también de, no sé, de tener paciencia y de perseverancia y abrir las perspectivas, eh, tiene que ver con, no se trata de que las cosas sean fáciles, ¿no es cierto? O como de hacer esta Claro. cultura así como, como el positivismo tóxico, no, si todo va a estar bien. Se trata como efectivamente de reconocer el dolor, pero no quedarse en el dolor y también el reconocer lo bueno o el centrarse en lo positivo no tiene que ver con negar la existencia de lo malo tampoco. Y claro, pero retomando el punto anterior, estamos como un poco hechos para eso, para buscar el placer constantemente y evitar el dolor, y creo que eso es como uno de los daños más grandes que nos hacemos a nosotros mismos, porque la vida constantemente nos ha mostrado de que es difícil, de que no tenemos el control de las situaciones, y aceptar y tener paciencia y perseverar, sin duda que cuesta. Nadie dice que el camino del bienestar, del autocuidado es fácil, para nada. Eh, tiene un camino, tiene un recorrido que finalmente se ven frutos a largo plazo. Entonces, sí, es un tremendo punto eso, como de evitar constantemente el dolor y el malestar a toda costa o lo difícil. Porque, claro, Claro. estamos en una sociedad que nos pide lo rápido todo el tiempo, el éxito, y ahí estamos como en una contradicción pues, constante. Sí, y estamos trabajando como más automático. Entonces, como que lo más importante que bueno, yo creo que ambos hemos estado en este proceso de sanación de forma como más consciente. Es que aclarar que este proceso no es que tú te tomes una ayahuasca o medites y ya sea Mm, instantáneo, estás iluminado claro. ni nada por el estilo. De hecho, se trata más de abrazar la oscuridad y eso cuesta mucho porque, claro, pues te estás mirando a un espejo y te estás viendo tus falencias, pues. Y viene este hábito cultural del perfeccionismo y del juicio de valor de, ay, ¿por qué soy así? O no debería ser de esta manera. Pero claro, pues debemos tratarlo amablemente. Bueno, en el colegio lo ocupaba mucho el tema de la educación sobre la amabilidad, sobre el amor. Pude como llegar mejor de esa manera en el Sename, en colegios particulares donde los niños te tratan de tú, no hay complicación en eso, pero tienen cierta soberbia que va generando este mismo rechazo, pues, esta misma traba de poder sanarte desde el amor propio, desde la amabilidad, la calma, de que no eres perfecto, ¿no? Somos humanos y estamos Mm, aprendiendo. Es súper complejo esa parte, como de saltar del mismo hecho de saber a integrarlo. sí, eso es súper Querida, potente. Como, y ya, creo que estamos súper bien con la hora.
¿Quisiera agregar algo más? ¿Cómo te sientes al respecto? Bien, perfecto. Quizás como para redondear un poco, creo que independiente de la herramienta que sea, si es la psicología, si es el yoga, la espiritualidad, creo que es importante como siempre cultivar un espacio de autocuidado, como para generar este bienestar y tener como una mejor vida. Y ahí el autocuidado va a ser de acuerdo a lo que cada uno le haga sentido. Pues para algunos puede ser una terapia, para algunos puede ser la meditación o para la bicicleta, escribir, lo que sea, pero creo que es importante como darnos como personas ese espacio de autocuidado, de dar una pausa y de generar un bienestar para nosotros mismos. Así que ir a Súper. buscar el espacio. Sí, genial. Bueno, de mi parte, bueno, muchas gracias también por la compañía, estuvo muy interesante, muy entretenida. Eh, bueno, en la entrevista, los videos, digo lo mismo, cuestiona absolutamente todo. No solamente quédese con los mensajes que te entregan de pronto maestros físicos de un mensaje que sea como para la iluminación, si al fin y al cabo estamos en un proceso evolutivo en el que todos somos dioses, todos somos constructores de la realidad. Entonces, si vamos con humildad, entregando y compartiendo el conocimiento, vamos a crecer mucho más rápido. Creo que una de las cosas que está quedando obsoleta es esta competencia de quién es el mejor y quién es el peor. Y además que no nos enseñan a superar el tema de la frustración. Entonces, cuando rompemos como esos paradigmas y te centras en el desarrollo personal, creo que el proceso evolutivo es mucho más rápido, porque además que lo hace acompañado de gente que también está en la misma parada. Entonces, Sí. bueno, querida, muchas gracias por esta entrevista. Voy a dejar también en redes sociales el Instagram y las redes sociales de Fran para que puedan ver lo que comparte, si también tienen dudas, si quieren entrar a terapia con ella, ya saben cuál es su metodología, su función. Y bueno, muchas gracias, querida, por este espacio. Muchas gracias a ti. Que estés súper bien. Bueno, queridos, nos vemos, espero que se encuentren muy bien